La madre anciana se quejó de sus hijos biológicos a la hija adoptiva que vivía en otro país. La hija decidió volver rápidamente e instalar una cámara. Cuando vio la grabación, se horrorizó. Angélica, con sus cabellos canosos recogidos en un moño suelto, estaba en la cocina de su casa en Monterrey. Mientras sostenía la taza de café con las manos temblorosas de alguien que ya ha vivido muchos años, miró a sus hijos. Alejandro, Mauricio, hace mucho tiempo que no salgo al mercado. Me gustaría comprar algunas verduras frescas. ¿Podría acompañarme alguno de ustedes? Realmente no me siento segura para ir sola. Esperaba una respuesta, pero las miradas intercambiadas entre los hermanos no eran prometedoras. Alejandro dejó el celular a un lado y miró a su madre. Mamá, entiendo que quieras salir, pero hoy realmente no es un buen día para mí. Tengo esta entrevista de trabajo que sabes cuánto es importante. Necesito revisar mi currículum, prepararme para las preguntas, elegir la ropa adecuada. No es solo sentarse y esperar que la entrevista suceda. Parecía frustrado, dividido entre la necesidad de prepararse y negar la solicitud de su madre. Mauricio, con un suspiro exasperado, dijo: «Mamá, yo también estoy lleno de cosas por hacer. Mi trabajo puede ser en casa, pero eso no significa que esté de descanso. Tengo plazos, reuniones en línea. No puedo simplemente parar todo para ir al mercado, y además, ¿por qué no vas sola esta vez? Veo muchas señoras mayores e independientes por ahí». «No entienden», respondió Angélica. Su voz temblaba ligeramente. «Desde que comencé a tener estos problemas en la columna tengo miedo de caer en la calle, de sentirme mal lejos de casa. Victoria, antes de ir a Europa, siempre me acompañaba y le gustaba estar conmigo. Ahora me siento como si estuviera confinada dentro de estas 4 paredes, sin poder contar con mis propios hijos». Los miraba, una mezcla de decepción y tristeza en sus ojos. Alejandro, claramente presionado, miró a su madre con una expresión de irritación creciente. «Siempre es sobre Victoria, ¿no? Victoria haría esto, Victoria haría aquello». Imitó a su madre con un tono burlón. «Mamá, tenemos nuestras propias vidas, nuestras responsabilidades. Victoria eligió ir a trabajar a Europa, dejó claro que tenía otras prioridades». Hizo una pausa, respirando profundamente, antes de continuar con un tono más agresivo. «Y otra cosa, mamá, no olvides que Victoria solo es tu hija adoptada. Ni siquiera comparte nuestra sangre. Somos nosotros, Alejandro y Mauricio, tus verdaderos hijos. Y sinceramente estoy cansado de esta comparación constante. Ella no parece tan preocupada, al fin y al cabo. Aceptó un trabajo en Europa y nos dejó aquí, lidiando con todo. Parece que para ella somos lo suficientemente buenos para cuidar de sus responsabilidades, pero cuando se trata de reconocimiento, solo Victoria importa». Alejandro cruzó los brazos. Su expresión era una mezcla de resentimiento y irritación, evidenciando una rivalidad antigua y una sensación de estar perpetuamente eclipsado por la figura de Victoria. Angélica miró a Alejandro. «No estoy comparando a nadie», comenzó, su voz ahogada por la emoción. «Al contrario, solo quería un poco de compañía, un poco de ayuda. Pasé mi vida cuidando de ustedes, dedicando cada momento para asegurar que nada les faltara. Y ahora, cuando pido un simple favor, siento como si estuviera pidiendo el mundo». Las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos, pero las contuvo con determinación. «Saben, cuando ustedes eran pequeños, dejaba todo de lado para estar con ustedes. Cuidaba cada fiebre, cada rodilla raspada, cada pesadilla por la noche. Y ahora soy una señora de 73 años. Cuando pido un poco de tiempo, un poco de consideración, parece que soy una carga». Su voz temblaba con cada palabra, revelando la profundidad de su tristeza y frustración. «No estoy pidiendo que abandonen sus vidas por mí. Solo quería sentir que todavía soy parte de ella, que todavía tengo valor para ustedes. Con Victoria lejos, trabajando en Europa, siento una gran soledad. Ella puede no ser mi hija de sangre, pero el amor que siento por ella es el mismo. Y esperaba que como mis hijos pudieran entender eso, pudieran ver más allá del simple hecho de que sea adoptada. Solo quería un momento juntos para sentirme conectada con mi propia familia nuevamente». Miró a Alejandro y Mauricio, buscando alguna señal de comprensión o empatía en sus miradas, anhelando una conexión que parecía cada vez más lejana. Angélica, con los ojos aún húmedos, continuó:
su voz adquiriendo un tono de desahogo. Y ni siquiera es que dé tanto trabajo. Últimamente yo ni siquiera sé si son los medicamentos para la presión o para las articulaciones, pero he estado durmiendo casi todo el día. Hizo una pausa, mirando al vacío, como si estuviera reviviendo cada momento de soledad. Cuando no me despierto tarde, termino quedándome dormida en el sofá o en cualquier rincón de la casa, y en los raros momentos en que estoy despierta, ustedes apenas me prestan atención, ni siquiera se intentan pasar un tiempo conmigo. Su voz era una mezcla de tristeza y decepción. Las palabras salían cargadas de un sentimiento de abandono. Mauricio, rodando los ojos con desdén, soltó una risa sarcástica. Bueno, claramente la dosis de esos medicamentos está baja, porque podría dormir más si eso significa hacer menos drama. Su voz era fría y no ocultaba su molestia con la situación. Alejandro, a su lado, asintió en acuerdo, su rostro reflejando una impaciencia creciente. «Mamá, hacemos lo que podemos», dijo Alejandro, claramente irritado. «Tenemos nuestras vidas que vivir. No podemos parar todo por tus caprichos». Cruzó los brazos, su cuerpo tenso demostrando su frustración. «No es justo que esperes que abandonemos todo siempre que tú lo pidas». Angélica los miró, una mezcla de indignación y tristeza en su mirada. «No pido mucho de ustedes. Ustedes tienen una vida de reyes aquí». Gesticuló a su alrededor, enfatizando la casa confortable en la que vivían. «Son hombres adultos y hasta hoy no se han casado. Y yo, incluso recibiendo la pensión de tu padre después de tantos años como capitán del ejército, nunca me quejé de sostener esta casa y dejar el dinero con ustedes. El dinero es mío, la casa es mía. Y aún así, cuando hago una simple petición, soy tratada como si fuera un gran problema. Estoy cansada de sentirme así, de sentirme aún más sola desde que Victoria aceptó ese trabajo en Europa». Las palabras de Angélica estaban cargadas con la soledad que sentía. «Ustedes no ven, no entienden lo difícil que ha sido para mí». Alejandro, perdiendo la paciencia, la interrumpió bruscamente. «Basta, mamá, basta de echarnos esas cosas en la cara. No somos Victoria, no vamos a estar mimándote, hacemos lo que está a nuestro alcance. No estamos obligados a estar escuchando estas lamentaciones, mucho menos sobre esa adoptada que ni siquiera tiene nuestra sangre». Su voz era dura, sus palabras cargadas de resentimiento. Angélica retrocedió un poco. Las palabras de Alejandro la golpearon como puñetazos. El aire en la cocina estaba cargado de tensión, cada uno sumergido en sus propios pensamientos y emociones conflictivas. La conversación se había transformado en un campo minado de resentimientos y heridas no resueltas. Al día siguiente, Angélica despertó sintiéndose somnolienta y confundida, una sensación que se había vuelto común últimamente. Arrastrándose fuera de la cama, caminó lentamente hacia el baño. Al pasar por la habitación de Alejandro, la puerta entreabierta le permitió escuchar la conversación entre sus hijos. Deteniéndose, sintió un nudo formándose en su estómago. «La idea del calmante no está funcionando como esperábamos, Mauricio», decía Alejandro en un tono bajo pero claramente frustrado. «Ella todavía pasa demasiado tiempo despierta, atormentándonos con pedidos y lamentos. Necesitamos pensar en algo más eficaz». Angélica sintió el corazón acelerarse, su mente luchando para procesar las palabras de su hijo. Mauricio respondió con un suspiro. «No soy médico, busqué en internet, pero tampoco se puede dejar a alguien durmiendo todo el día, y claro, queremos que siga viva, ¿verdad? No podemos perder la pensión generosa que recibe del ejército». El cinismo en su voz era palpable, y Angélica sintió una ola de náuseas e incredulidad. «Definitivamente no podemos perder esa pensión», acordó Alejandro. «Pero tenemos que encontrar una alternativa, y lo más importante es mantener a Victoria fuera de esto. Ya está llenando nuestras cabezas con llamadas desde Europa, queriendo saber cómo está mamá. Si descubre algo, va a dejar de enviar dinero para ayudar con los cuidados de mamá, y eso no podemos permitirlo». La conversación era fría, calculadora, y Angélica apenas podía creer lo que estaba escuchando. «Tuve una idea», dijo Mauricio, su voz animada con un tono conspiratorio. «Puede sonar un poco descabellada, pero creo que resolvería nuestro problema de manera maravillosa. Imagina solo, tendríamos el apartamento solo para nosotros, podríamos traer a nuestras novias aquí sin preocupaciones y aún disfrutar de la pensión».
La emoción en su voz era evidente. Alejandro respondió con interés. «Estoy escuchando, Mauricio. ¿Qué estás pensando?» Angélica, aún parada al lado de la puerta, sentía el corazón latiendo en su garganta. La traición que emanaba de la conversación de sus propios hijos era asfixiante. Mauricio, con un brillo de astucia en los ojos, continuó explicando su plan. «Encontré un asilo para ancianos. No es de los mejores, pero lo importante es que siguen estrictamente las órdenes de la familia. Podemos mandar que no permitan que mamá tenga contacto con el mundo exterior ni por teléfono. Así ella no podrá hablar con Victoria ni molestarnos». Su voz era baja, pero cargada de emoción por la idea que había formulado. Alejandro, absorbiendo la idea, respondió con un aire de aprobación. «Eso es genial, Mauricio. ¿Cómo no pensamos en esto antes? Pero tenemos un problema con las llamadas de Victoria. Ella va a querer hablar con mamá en algún momento». Él frunció el ceño pensando en las posibles complicaciones. «Ya pensé en eso también», dijo Mauricio confiado. «Ya comenzamos a limitar el contacto entre ellas con la excusa de que mamá siempre está durmiendo por los calmantes que ni siquiera sabe que le estamos dando. Podemos decir que mamá empezó a tener Alzheimer y que progresó rápidamente. Ahora ella no se acuerda de quién es Victoria y hasta perdió un poco el habla. Así no podría hablar por teléfono con ella». Su voz era calculista, delineando cada etapa del plan con precisión. «Y podemos alegar que es recomendación médica dejarla tranquila, que ella queda bajo cuidados de una cuidadora», continuó Mauricio. «Eso le daría a Victoria una razón para enviar más dinero para ayudar con los costos. Ella no sospechará nada». Él sonrió, satisfecho con su propia astucia. Alejandro concordó, una sonrisa maliciosa formándose en su rostro. «Mauricio, eres un genio. Esto resolverá todos nuestros problemas y aún podremos sacar más dinero de esa adoptada. Ella piensa que es una Ramírez, pero nunca lo será de verdad». La despreocupación en su voz era evidente, como si estuvieran discutiendo algo banal y no el destino de su propia madre. Angélica, todavía escondida al lado de la puerta, sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras que había escuchado eran como heridas en el alma, cada una más profunda que la anterior. «¿Cómo pueden hacerme esto?», pensó, la voz en su cabeza temblorosa e incrédula. «Mis propios hijos drogándome para que duerma más tiempo y todo por la pensión». La revelación era la más cruel de las traiciones, algo que nunca imaginó posible. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras se alejaba silenciosamente, cada paso cargado de desesperación y desolación. «Necesito hablar con Victoria», murmuró Angélica para sí misma, mientras caminaba lentamente de regreso a su habitación. La realización de que no tenía el número de teléfono de su hija la golpeó fuertemente. Siempre son ellos quienes hacen las llamadas, nunca me dejaron hablar con ella directamente. La sensación de impotencia la envolvía, sofocándola con la realidad de su situación. Se sentía acorralada, sin salida. Angélica miró su reflejo en el espejo, cada línea en su rostro marcando el paso del tiempo y de las emociones. Las lágrimas formaban senderos en su piel, cada una llevando historias de amor, sacrificio y ahora una traición inimaginable. «¿Cómo pude ser tan ciega?», se preguntó de nuevo, su voz interna temblando con una mezcla de incredulidad y dolor. «Los crié, los alimenté, los amé, y a cambio ellos me ven como nada más que una fuente de ingresos». Su mente revisó los recuerdos de ellos como niños, las sonrisas inocentes, los abrazos apretados. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento el amor de un hijo por su madre se transformó en avaricia y desprecio? La duda la carcomía, llenando su corazón de un lamento profundo. Cerró los ojos, las lágrimas continuando caer, cada gota una mezcla de desamparo y desesperación. Me dediqué a ellos, renuncié a mis sueños por ellos, y ahora soy solo un obstáculo en su camino. Su voz interna era un susurro de tristeza. ¿Fue mi amor tan insuficiente que no dejó ni un rastro de compasión en ellos?, se preguntaba con mucha tristeza. Mientras tanto, Alejandro y Mauricio, al darse cuenta del llanto de Angélica, intercambiaron miradas alarmadas. «Genial, ahora escucho todo», dijo Alejandro, la voz teñida de irritación y urgencia. «Necesitamos acelerar el plan y esconder todos los teléfonos para que no pueda comunicarse con nadie».
Sí, concordó Mauricio. Y si logra hablar con alguien, mantenemos la mentira del Alzheimer. Así nadie creerá lo que diga de todas formas. Parecía resuelto, listo para llevar adelante el plan sin vacilación. Voy a contactar con el asilo de ancianos ahora mismo, continuó Mauricio tomando su celular. Y tú, Alejandro, llama a Victoria. Dile que esa enfermedad empeoró, que perdió la lucidez. Así, ella no intentará hablar con la madre y seguirá enviando dinero. Alejandro asintió. Me encargaré de eso, y en cuanto tengamos el ok del asilo de ancianos la llevamos allá. Cuanto antes mejor. La determinación en su voz era clara. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener su plan en acción, sin importarles las consecuencias para Angélica. Angélica, aún bajo el efecto de los medicamentos que ahora comprendía, estaban siendo administrados secretamente por sus hijos. Sintió una oleada de somnolencia incontrolable. Luchando contra el adormecimiento, finalmente sucumbió al sueño, su cuerpo hundiéndose en la cama. En su rostro, aún marcado por las lágrimas recientes, una expresión de desamparo y tristeza. Mientras tanto, Alejandro tomó el teléfono y marcó el número de Victoria. Ensayó una expresión de preocupación antes de comenzar a mentir. Bueno, Victoria, desafortunadamente llevamos a mamá al médico y es lo que nos imaginábamos. No te contamos antes porque sabemos que estás ocupada con el trabajo, pero mamá está con Alzheimer en estado avanzado. Hablaba con una falsa tristeza, observando a Mauricio a su lado. Del otro lado de la línea, Victoria reaccionó con desesperación. No puede ser. Necesito hablar con ella, Alejandro. Hace tanto tiempo que ustedes no me dejan hablar con mi madre. Su voz estaba ahogada por el llanto, una mezcla de miedo y ansiedad en cada palabra. Alejandro, manteniendo el tono cínico, respondió: Victoria, eso no es verdad. Ella ya no está en condiciones de hablar por teléfono. Desafortunadamente ya no recuerda quién eres. Le preguntamos, y hasta de mí y de Mauricio se olvidó. Hizo una pausa dramática, como si estuviera luchando contra la emoción. Victoria, del otro lado de la línea, lloraba copiosamente. No puede ser. Debería estar ahí. Volveré a México, la llevaré a los médicos, haré algo. Su voz era una mezcla de determinación y desesperación. Alejandro, ya irritado con la reacción de Victoria, que no aceptaba fácilmente la mentira, la interrumpió. ¿En qué mundo vives, Victoria? Ni aquí ni en Europa. Hay cura para el Alzheimer. Tendrás que aceptarlo. Lo que puedes hacer para ayudar es enviar más dinero. Contrataremos una enfermera para que esté con ella todo el tiempo. Pero tu venida aquí no ayudará en nada, solo traerá sufrimiento. El médico dijo que necesita tranquilidad. Hablaba con una frialdad calculada. Mientras Alejandro mantenía su fachada de preocupación, Victoria, del otro lado de la línea, luchaba por mantener la compostura ante la noticia devastadora. Entiendo, dijo con la voz ahogada por el llanto. Es difícil para mí salir del trabajo ahora. De todas formas no podría, pero haré lo que sea necesario. No se preocupen por el dinero, enviaré lo que haga falta. Contraten a la mejor enfermera, hagan todo lo mejor para mamá. Su determinación en ayudar era clara, incluso en medio del desespero y la tristeza que la noticia había provocado. Alejandro, al escuchar las palabras de Victoria, confirmó con una falsa serenidad. Sí, Victoria, haremos eso. Gracias por entender la situación y estar dispuesta a ayudar. Nos aseguraremos de que mamá reciba los mejores cuidados posibles. Mantuvo el tono de voz cuidadosamente equilibrado, balanceándose en la línea tenue entre la simpatía y la manipulación. Mauricio, que estaba al lado escuchando toda la conversación, no pudo contener una carcajada tan pronto como Alejandro colgó el teléfono. Casi eres un actor de Hollywood, Alejandro. Podrías ganar un Oscar por esa actuación. Hasta yo creí en toda esa mentira. Estaba claramente satisfecho con el éxito del plan. Y mi parte ya la hice. Está todo acordado con el asilo de ancianos. No la dejarán tener contacto con nada del mundo exterior. Me prometieron rigidez absoluta. Nada que un poco de dinero extra no haga, ¿verdad? La complicidad entre los hermanos era evidente, unidos en un plan siniestro que avanzaba hacia su ejecución sin escrúpulos. Algún tiempo después, Angélica despertó lentamente, su conciencia emergiendo a través de una niebla de somnolencia inducida por medicación.
Se dio cuenta de que estaba en un carro en movimiento, el mundo fuera de las ventanas pasando en un borrón. Intentó hablar, pero sus palabras salían confusas, su mente aún nublada por la medicación. Escuchaba a Alejandro y Mauricio conversando, sus voces sonando lejanas y desconectadas. Luchando contra la somnolencia, Angélica intentó mantenerse despierta, pero el efecto de la medicación era demasiado fuerte, y ella resbaló de vuelta al sueño involuntario. Cuando Angélica despertó de nuevo, se encontraba en una habitación pequeña y un poco sucia, las paredes pintadas de un blanco que ya había visto días mejores. Intentó levantarse, sintiéndose desorientada y débil. Mirando alrededor, se dio cuenta de que estaba sola. Una cama simple y un armario desgastado componían el mobiliario de la habitación. Escuchó pasos en el corredor y llamó por ayuda. Una cuidadora apareció en la puerta, su rostro expresando poca paciencia. Angélica, reuniendo sus fuerzas, habló. «Hola, no sé qué les dijeron mis hijos para dejarme aquí, pero soy una mujer lúcida de 73 años. No necesito estar en un lugar así. Me dieron medicación para dormir y solo quieren mi pensión». Su voz temblaba, pero la determinación de ser escuchada era clara. La cuidadora, sin prestar mucha atención a las palabras de Angélica, respondió con una voz impersonal y desinteresada. «Entiendo que esté confundida por su condición, pero necesita colaborar. Este es su hogar ahora. Manténgase tranquila en su habitación y no cause problemas. No queremos tener que usar sedación intramuscular». Habló con una frialdad que dejó a Angélica helada. Angélica, en un diálogo interno, pensó: «Deben haber dicho que tengo Alzheimer. Ahora no importa lo que diga, nadie me va a creer». Sintió una ola de desesperación, la realidad de su situación cayendo sobre ella como una pesada cortina de desesperanza. «Dios, dame fuerzas. No sé si puedo soportar tanto sufrimiento». Con un atisbo de esperanza, Angélica preguntó a la cuidadora si podía hablar con su hija, Victoria, que vivía en Europa. «Hace tanto tiempo que no hablamos», explicó con un tono suplicante. La respuesta de la mujer fue cortante y despectiva. «Guarde las historias de su cabeza para usted. Aquí no puede hablar con nadie del exterior. Si sus hijos quieren verla, vendrán en los horarios de visita». La indiferencia en su voz era como un golpe para Angélica. Angélica se sentó en la cama, la soledad y el abandono envolviéndola como un manto frío. Miró hacia la ventana, donde solo una pequeña rendija permitía la entrada de luz. Afuera la vida continuaba, pero para ella, en aquella pequeña habitación, el tiempo parecía haberse detenido, dejándola atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. La realidad de estar completamente a merced de extraños y aislada del mundo exterior la atormentaba, mientras se recogía en sus pensamientos buscando alguna forma de resistencia, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. En las semanas siguientes, Angélica intentó adaptarse a su nueva realidad en el asilo, una rutina de soledad y negligencia. Un día decidió tomar un baño sola, buscando un poco de independencia. El baño claramente no era adecuado para personas mayores, sin barras de apoyo u otros recursos de seguridad. Al intentar moverse, se resbaló, cayendo con un golpe sordo, un dolor agudo irradiando de su pierna. «Por favor, ayúdenme, alguien, por el amor de Dios, tengo mucho dolor», gritó Angélica, su voz resonando contra las frías paredes de azulejos del baño. Intentaba moverse, pero el dolor era insoportable, dejándola atrapada en el frío suelo. Dos cuidadores entraron al baño, sus expresiones cambiando rápidamente a la desesperación al ver a Angélica en el suelo. Uno de ellos exclamó: «Dios mío, ¿cómo fue a bañarse sin avisar a nadie?». Parecían más preocupados por el procedimiento que por el bienestar de ella. Angélica, entre sollozos de dolor, intentó explicar, pero sus palabras fueron ignoradas. «Los pacientes con Alzheimer son difíciles», dijo un cuidador al otro. «Se olvidan de cómo hacer las cosas. Llama a una ambulancia, necesita ir al hospital». Se alejaron para hacer la llamada, dejando a Angélica sola, aún en el suelo, el dolor consumiendo cada pensamiento. En el hospital, tras una serie de exámenes, el médico habló con Angélica. «Usted tiene una fractura muy seria en el fémur», explicó. «Necesitaremos realizar una cirugía. Desafortunadamente tendrá que quedarse un tiempo en el hospital para la recuperación postoperatoria. Será un periodo complicado y necesitará estar inmovilizada».
Su voz era amable, pero llevaba la seriedad de la situación. Angélica, al escuchar las palabras del médico, sintió las lágrimas correr por su rostro. A pesar del dolor y del miedo a la cirugía, una parte de ella sentía alivio. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Quiero estar bien». En el asilo de ancianos ya no podía salir de todas formas. En sus palabras había una resignación triste, pero también un alivio por estar lejos de ese lugar. Durante el difícil período postoperatorio en el hospital, Angélica enfrentó días de intensa dolor y limitación de movimientos. Sin embargo, en medio de ese torbellino de desafíos, encontró un rayo de esperanza en la forma de un enfermero llamado Gonzalo. Él era amable y atento, cuidándola con una paciencia y humanidad que no había sentido en mucho tiempo. En un día particularmente difícil, cuando Gonzalo entró en la habitación para ver cómo estaba, Angélica reunió el coraje para preguntar sobre sus hijos y su hija. «Gonzalo, ¿mis hijos han venido a preguntar por mí o mi hija ha aparecido?» Su voz estaba cargada de esperanza mezclada con el miedo a la respuesta. Gonzalo, con una expresión de tristeza, respondió: «Desafortunadamente no, Angélica. Lo único que la dirección del hospital me ha informado es que sus hijos avisaron que usted tiene Alzheimer y que no debería entrar en contacto o hablar con nadie del exterior». Habló con un pesar que mostraba su decepción por la situación. Angélica, sintiendo una mezcla de decepción y determinación, miró a Gonzalo a los ojos. «Gonzalo, como enfermero experimentado, usted ya debe haber notado que no soy una paciente con Alzheimer, ¿verdad?». Hizo una pausa, buscando en lo profundo de su alma la fuerza para contar su historia. «Puedo contar todo lo que me ha pasado. Parecerá absurdo, pero es la pura verdad. ¿Promete creerme y ayudarme, por favor?». Gonzalo, mirando a Angélica con una mirada comprensiva y preocupada, asintió. «Sí, Angélica, me di cuenta de que algo no encajaba. Sospechaba que usted no tenía Alzheimer, pero debo seguir las instrucciones que sus hijos dejaron en el hospital. Sin embargo, prometo escuchar su historia. No puedo garantizar que pueda hacer algo, ya que no quiero perder mi trabajo, pero escucharé atentamente y haré lo que esté a mi alcance». Recostada en la cama del hospital, Angélica miró a Gonzalo con ojos llenos de una tristeza profunda y comenzó a hablar, su voz temblorosa pero firme. «Gonzalo, lo que mis hijos hicieron conmigo es algo que nunca podría haber imaginado. Me medicaban, me mantenían dormida para deshacerse de mí. Todo lo que querían era mi pensión, nada más les importaba». Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Mi hija Victoria, que vive en Europa, ella siempre ha sido la luz de mi vida, la única que realmente me amó». Angélica suspiró, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Pero mis hijos cortaron cualquier contacto entre nosotros. No sé nada más sobre mi propia hija». El dolor en su voz era palpable, cada palabra cargada con el peso de su angustia y desamparo. «Solo quería que mi hija supiera la verdad, lo que ellos hicieron conmigo, y ni imagino todas las mentiras que les contaron a ella». Angélica cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar algún consuelo en medio de la tormenta de emociones que la consumía. Gonzalo escuchaba en silencio, su expresión cambiando de preocupación a shock. «Lamento mucho que esto te haya sucedido, Angélica», dijo él, su voz llena de empatía e indignación. «Es increíble que tus propios hijos puedan hacer algo así». Se sentía impotente, pero al mismo tiempo determinado a ayudar de alguna manera. «Por favor, Gonzalo», imploró Angélica. «Necesitas contactar a mi hija, ella es mi única salvación para no volver a ese lugar horrible». Su voz estaba cargada de desesperación y esperanza, una súplica de ayuda que sabía era su única oportunidad. Gonzalo dudó. El miedo a perder su trabajo pesaba en su decisión. «Quiero ayudar, Angélica, pero tengo miedo de las consecuencias. Si me atrapan…» empezó, pero luego se detuvo pensativo. «¿Tienes el número de teléfono de tu hija?», preguntó, ya considerando posibles soluciones. «Desafortunadamente no», respondió Angélica, su rostro cayendo en tristeza. «Mis hijos siempre hicieron las llamadas. Ellos tienen el número en sus celulares». La frustración era evidente en su voz. Cada palabra un recordatorio de su situación vulnerable. Gonzalo pensó por un momento y luego dijo: «Tal vez tenga una idea. ¿Cuál es el nombre completo de tu hija?». Cuando Angélica respondió con orgullo:
Victoria Ramírez, ella lleva mi apellido. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y esperanza. Intentaré encontrarla, prometió Gonzalo, determinado a ayudar a Angélica a reconectarse con su hija y escapar del cruel destino que sus hijos habían planeado para ella. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol iluminando la habitación, Gonzalo entró con una expresión que mezclaba ansiedad y alegría. Angélica, aún debilitada por el dolor y la operación, lo miró con expectativa. «¿Cómo te sientes hoy, Angélica? ¿Tienes mucho dolor?», preguntó él revisando los monitores al lado de la cama. «Tengo una noticia para ti», continuó, su voz baja y cautelosa. Angélica, sintiendo una ola de esperanza, respondió con voz temblorosa. «Por favor, Gonzalo, que sea lo que estoy pensando. Serás mi ángel de luz, la última esperanza que me queda». Sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y expectativa, aferrándose a la posibilidad de una buena noticia. «Sí, pero por favor, habla bajo», dijo Gonzalo mirando alrededor para asegurarse de que no serían escuchados. «Si alguien descubre lo que hice, puedo perder mi trabajo. La noticia es buena, pero aún no es la mejor posible». Sacó el celular del bolsillo y mostró a Angélica una foto en una red social. «Es esta tu hija, ¿verdad?». Angélica, al ver la foto, asintió vigorosamente, lágrimas de alegría llenando sus ojos. «Sí, esa es mi hija, Victoria», exclamó, una sonrisa formándose en sus labios por primera vez en semanas. Gonzalo, contagiado por su emoción, sonrió en respuesta. «Vi una foto de ella contigo, le envié un mensaje contándole todo lo que tus hijos hicieron sobre tu caída y que estás aquí en el hospital recuperándote y que necesitas de ella. Dejé mi número para que pueda llamarme si quiere confirmar la historia». Angélica tomó la mano de Gonzalo, agradecida y emocionada. «No sabes cuánto significa esto para mí, Gonzalo. Puedes haber salvado mi vida con este gesto». Sus palabras eran sinceras, cada una expresando una profunda gratitud. Gonzalo, sintiendo la responsabilidad y el peso de lo que había hecho, asintió. «Ahora debemos esperar por su respuesta. Espero que Victoria se ponga en contacto pronto». Guardó el celular mirando una vez más alrededor para asegurarse de que la conversación había pasado desapercibida. Ambos sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, pero ahora con un hilo de esperanza renovado. Gonzalo, mientras conducía de regreso a casa después de su turno en el hospital, vio su celular vibrar con una llamada de un número desconocido. Con hesitación contestó. Del otro lado de la línea, una voz femenina se identificó. «Hola, soy Victoria, hija de Angélica. Recibí tu mensaje. ¿Es esto realmente verdad?». Su voz llevaba una mezcla de ansiedad y desesperación. Gonzalo, consciente de la gravedad de la situación, respondió con seriedad. «Sí, Victoria, lamentablemente es verdad. Tu madre se está recuperando de una cirugía tras fracturarse el fémur. Ella está bajo mis cuidados en el hospital, pero no sabemos por cuánto tiempo más estará internada antes de ser enviada de vuelta al asilo. Está muy debilitada. Sus hermanos la medicaban con calmantes, mintieron sobre que ella tenía Alzheimer avanzado para encerrarla en ese lugar, así que nadie le cree. Está completamente sola, mientras ellos usan su pensión». Del otro lado de la línea, Victoria comenzó a llorar, sus emociones desbordándose. «Eso explica la mentira que ellos me estaban contando también, que mi madre tenía Alzheimer y ya no se acordaba de mí», dijo ella entre sollozos. «Me siento tan culpable. Sabía que algo andaba mal, debía haber dejado mi trabajo y regresar a México para descubrir qué estaba pasando. Pero jamás imaginé que Alejandro y Mauricio fueran capaces de tal crueldad», continuó Victoria, su voz temblando de ira y tristeza. «Ellos son monstruos y van a pagar por todo lo que hicieron». Su determinación era evidente, incluso a través de su dolor. Gonzalo, escuchando las palabras de Victoria, trató de consolarla. «Entiendo tu frustración, Victoria, pero por favor no te culpes. Lo que tus hermanos hicieron es de una maldad que es difícil de creer. Es algo que nadie podría haber previsto». Hablaba con una voz calmada y comprensiva, intentando transmitir algún consuelo. Victoria, todavía llorando, agradeció a Gonzalo. «Gracias por todo, por creer y cuidar de mi madre. Voy a organizar mis cosas y tomar el primer vuelo para Monterrey. No puedo dejarla sola ahora». Su voz estaba determinada a pesar del dolor evidente. Al colgar, Gonzalo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que lo que había hecho era arriesgado,
pero también sabía que era lo correcto. La tarde ya caía en el hospital cuando Gonzalo entró en la habitación de Angélica. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa contenida, un brillo de complicidad en los ojos. «Angélica, ya estoy de salida, pero parece que hay alguien aquí queriendo hacer una sorpresa para ti», dijo él abriendo la puerta lentamente. «Solo recuerda, aún no puedes mover mucho la pierna, incluso con la emoción, ¿vale?» Las palabras de Gonzalo eran una premonición de algo especial, algo que Angélica apenas podía creer que fuera posible. Cuando la puerta se abrió completamente, una figura familiar apareció, dejando caer una maleta en el suelo mientras corría hacia la cama. Era Victoria, su hija, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y amor. Angélica sintió una ola de emoción abrumadora recorrer todo su cuerpo, una mezcla de alegría y alivio que la hizo olvidar momentáneamente el dolor en su pierna. Victoria abrazó a su madre con una intensidad que transmitía añoranza y preocupación. «Lo siento, mamá, por abandonarte con esos tontos. Perdóname», lloraba ella, sus palabras entrecortadas por sollozos. «Jamás debí haberte dejado con ellos. No debí haber confiado en que cuidarían bien de ti. Nunca más pasarás por esto, te lo prometo con toda mi alma». Angélica, con lágrimas corriendo por su rostro, devolvió el abrazo con todo el amor de madre. «Mi hija, no tienes que pedir perdón por nada. Siempre has sido mi motivo de orgullo. Mi éxito como madre eres tú, Victoria». Su voz era un susurro emocionado, cada palabra un testimonio del amor incondicional que sentía por su hija. «Si alguien debería pedir perdón, soy yo», continuó Angélica, «por haber permitido que Alejandro y Mauricio te trataran diferente solo porque eres adoptada. Debería haber sido más dura con ellos. Mira la situación en la que me pusieron». Su voz llevaba una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Victoria, secando las lágrimas, miró a los ojos de su madre. «Nada de eso importa ahora, mamá. Siempre supe de tu amor, nunca dudé de él. Alejandro y Mauricio son personas malas, y no descansaré hasta hacer que paguen por todo lo que hicieron contra ti». Su determinación era palpable, una promesa de justicia y protección. «Nunca más tendrán paz en su vida», afirmó Victoria con firmeza. «No lo permitiré, estarás segura conmigo, mamá, aunque tenga que llevarte a Europa conmigo». Las palabras de Victoria eran un voto solemne, una garantía de que Angélica nunca estaría sola otra vez. En ese momento madre e hija se reconectaron, no solo como familia, sino como aliadas en un viaje de sanación y redención. La mañana siguiente trajo consigo la luz del sol filtrándose por las cortinas del cuarto del hospital, iluminando el rostro de Victoria, que había pasado la noche en la silla al lado de la cama de Angélica. Despertando, Victoria miró a su madre y anunció: «Mamá, pronto vendrá un abogado para hablar sobre las medidas legales contra Alejandro y Mauricio. Será importante contar toda la historia con el máximo de detalles». Su voz era firme, marcada por la determinación de buscar justicia. Angélica, aún frágil pero fortalecida por la presencia de su hija, asintió. «Está bien, haré lo que sea necesario». La preocupación cruzó su rostro por un momento. «¿Y tu trabajo, Victoria? ¿Tendrás problemas por haber vuelto a México?», preguntó. «No te preocupes, mamá», respondió Victoria, tranquilizándola. «Hablé con mi jefe y dijo que no hay problema en hacer algunos trabajos en línea para el banco. Además, con el cargo que tengo, ya gané dinero suficiente para estar tranquila por varios años. Si necesito dejar el empleo para cuidarte, estaré bien». Su voz era llena de cariño y compromiso. Antes de que llegara el abogado, Gonzalo entró en la habitación con una expresión triste. «Lamentablemente, alguien le contó al director del hospital que llevé a alguien de fuera a tu habitación, Angélica», dijo él, la tristeza evidente en su voz. «Me despidió. Estoy un poco preocupado. Tengo una hija pequeña, ¿sabes? Pero buscaré otro trabajo. De cualquier manera, siento que hice lo correcto. Intenté explicar toda la situación, pero dijo que independientemente de lo que haya pasado, no hay vuelta atrás». Victoria se levantó y abrazó a Gonzalo. «Lamento mucho que esto haya pasado. Has sido un ángel en la vida de mi madre y te seremos eternamente agradecidas». Ella ofreció su ayuda financiera, pero Gonzalo la rechazó, insistiendo en que había ayudado de corazón y que sería antiético aceptar. Angélica, emocionada, también abrazó a Gonzalo. «Eres mi héroe, Gonzalo. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí». Lágrimas corrían por su rostro.
Espero que Dios te retribuya toda la bondad que esparces. No quiero perder el contacto y si necesitas cualquier cosa en cualquier momento puedes llamarnos. Gonzalo, visiblemente conmovido, agradeció a ambas. Estoy feliz por haber ayudado y si necesitan que testifique contra tus hijos pueden llamarme en cualquier momento, dijo con sinceridad. La despedida fue emocionante, marcada por una mezcla de gratitud y tristeza. El vínculo entre Angélica, Victoria y Gonzalo era ahora un lazo fuerte, forjado por la compasión y la justicia que buscaban juntos. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión seria y concentrada, entró en la habitación y se presentó como Dr. Juárez. Sentándose al lado de la cama de Angélica, escuchó atentamente mientras ella contaba toda la saga de sufrimiento y manipulación que había pasado en manos de sus hijos, Alejandro y Mauricio. Con cada detalle revelado, el rostro del abogado reflejaba una mezcla de choque e indignación. Angélica describió todo con precisión, desde la administración de medicamentos hasta el aislamiento en el asilo de ancianos. Victoria, sentada al otro lado de la cama, con una expresión de determinación, preguntó directamente al abogado: ¿Qué podemos hacer para asegurar que sean encarcelados? Su voz era firme, reflejando su resolución en buscar justicia. El abogado reflexionó por un momento antes de responder. Por lo que ustedes me han contado, parece que Alejandro y Mauricio han cometido varios delitos graves, incluyendo abuso de ancianos, fraude, administración de medicamentos sin consentimiento, privación ilegal de la libertad y explotación financiera. Estas son acusaciones serias que pueden llevar a muchos años de prisión. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sin embargo, continuó el abogado, la clave para una acción inmediata sería tener una prueba contundente contra ellos o idealmente una confesión. Miró a Victoria y Angélica evaluando sus reacciones. Victoria, sin dudarlo, declaró: «Puedo intentar entrar en su apartamento para buscar alguna prueba o incluso hacer que confiesen. Haré lo que sea necesario». Su disposición a enfrentar a los hermanos era evidente, aunque era consciente de los riesgos involucrados. El abogado advirtió: «Eso puede ser peligroso, Victoria, sobre todo porque estamos hablando de dos personas que no tienen miedo de hacerle daño a su propia madre. No te pongas en riesgo». Hablaba con una voz calmada, pero firme, demostrando su experiencia y conocimiento legal. Victoria asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Soy consciente de los riesgos, pero no puedo permitir que queden impunes. Mi madre ha sufrido demasiado en sus manos». A la mañana siguiente, Victoria, con una mezcla de nerviosismo y determinación, golpeó en la puerta del apartamento donde vivían Alejandro y Mauricio. Cuando Alejandro abrió la puerta, la sorpresa en su rostro era evidente, transformándose rápidamente en palidez. Tratando de mantener la calma y sin saber que Victoria ya estaba al tanto de todo, improvisó una excusa. «Ah, hola, Victoria. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no avisaste que vendrías? Mamá fue a un spa con la enfermera esta semana, ¿sabías? Dicen que los masajes son excelentes para quienes tienen Alzheimer». Victoria, ocultando su verdadera intención, fingió decepción. «Ah, qué lástima, vine solo para verla. Pero, ¿puedo entrar? Estoy bastante cansada con esta maleta enorme. Me gustaría un vaso de agua». Su voz sonaba casual, pero su mente trabajaba frenéticamente en el plan que había trazado. Alejandro, aún confundido con la visita inesperada, la invitó a entrar. «Claro, pasa, Mauricio está en la ducha, pero siéntete como en casa, voy a buscar agua para ti». Se alejó, dejando a Victoria sola en la sala. En cuanto Alejandro se fue, Victoria actuó rápidamente. Inició una transmisión en vivo en su red social, además de una grabación, y colocó su celular en un lugar estratégico. Todo estaba listo para capturar el momento crucial. Cuando Alejandro regresó con el agua, seguido por un Mauricio igualmente sorprendido e incómodo, Victoria decidió que era hora de confrontarlos. «Basta de actuación», dijo ella, la ira hirviendo en su voz. «Estoy aquí porque acabo de regresar del hospital y sé todo lo que hicieron con mamá. La medicación sin permiso, no dejarla salir, mentir sobre una enfermedad y enviarla a un asilo de ancianos horrible. ¿Qué clase de monstruos son ustedes dos?» Mauricio intentó mantener la fachada, preguntando incrédulo de qué estaba hablando, sugiriendo que ella estaba loca.
pero fue interrumpido por un Alejandro enfurecido, que en un acceso de ira confesó todo. Sí, lo hicimos. La vieja era tan insoportable que ni con calmantes la aguantábamos. La enviamos al asilo de ancianos y mentimos sobre el Alzheimer porque Mauricio tuvo esa idea genial. Y tú eres solo una adoptada lastimosa que no tiene nuestra sangre. Nadie va a creer una historia así, mucho menos de una anciana de 73 años y una adoptada. Victoria, incapaz de contener una sonrisa triunfante, reveló la trampa. Son aún más tontos de lo que pensé. Espero que disfruten los próximos años en prisión y la fama en Internet, porque todo esto se está transmitiendo en línea y la policía también recibirá la grabación. Tomó su celular, su maleta, y salió rápidamente del apartamento, dejando atrás a 2 hermanos atónitos y desesperados. Después de entregar el video impactante a la comisaría, Victoria acompañó la recolección de los testimonios de Angélica y Gonzalo por parte de los policías. La justicia actuó rápidamente y Alejandro y Mauricio fueron arrestados y condenados a varios años de prisión. El juez, en su sentencia, destacó la gravedad de los actos, enfatizando que las acciones de los hermanos no solo violaron los derechos de Angélica, sino que también pusieron su vida en riesgo por pura codicia. La decisión del juez fue irrevocable, cerrando un capítulo oscuro en la vida de la familia. Con el paso del tiempo, Angélica se recuperó completamente y volvió a casa, ahora bajo los cuidados amorosos de Victoria. En un día tranquilo, mientras disfrutaban de una tarde juntas, Victoria compartió con su madre que la transmisión en vivo que hizo, confrontando a sus hermanos, se había vuelto viral en Internet. «Mamá, la transmisión tiene millones de visualizaciones. Me están llamando la hija adoptiva Leona porque luché para defenderte. Incluso recibí una invitación para escribir un libro sobre nuestra historia con un buen adelanto». Angélica, al escuchar las palabras de su hija, sintió una mezcla de orgullo y alegría. «Me alegra mucho, hija mía. Realmente salvaste mi vida. Eres mi heroína». Su voz temblaba de emoción, el brillo en sus ojos reflejando el amor y la gratitud que sentía por Victoria. Victoria, con una sonrisa amable en su rostro, se volvió hacia Angélica y dijo: «Mamá, hubo alguien más que jugó un papel crucial en salvarnos. Gonzalo fue tu ángel guardián durante ese periodo oscuro». Hizo una pausa, observando cómo la expresión de su madre se iluminaba al escuchar el nombre de Gonzalo. «Descubrí que está viviendo en un apartamento alquilado con su hija pequeña. Conseguí un contacto en un excelente hospital para que trabaje y gane bien, pero pensé mucho y decidí hacer algo especial por él como agradecimiento». La determinación y la gratitud brillaban en los ojos de Victoria. Continuó su voz llena de emoción. «Voy a comprarle un apartamento nuevo a él y a su hija. Es lo mínimo que puedo hacer para retribuir su bondad y valentía. Después de todo lo que hizo por nosotros, es una manera de mostrar nuestra eterna gratitud». Victoria hablaba con convicción, claramente comprometida a retribuir el gesto altruista de Gonzalo. Angélica, emocionada por la generosidad de su hija, estuvo de acuerdo con entusiasmo. «Realmente lo merece, Victoria. Su ayuda fue invaluable. Tienes un corazón muy bueno, hija mía». Lágrimas de alegría y gratitud recorrieron el rostro de Angélica al pensar en cómo Gonzalo había sido fundamental en su camino hacia la justicia. En los días siguientes, Victoria se dedicó con esmero a organizar la sorpresa para Gonzalo. Buscó meticulosamente un apartamento que no solo cumpliera con las necesidades de Gonzalo y su hija, sino que también fuera un verdadero hogar para ellos. Quería que cada detalle reflejara su gratitud y aprecio por lo que él había hecho. Finalmente llegó el día de la revelación. Victoria invitó a Gonzalo a una cena bajo un pretexto inventado. Cuando él llegó, aún sin saber nada, Victoria y Angélica lo condujeron hasta la dirección del nuevo apartamento. Al entrar, Gonzalo miró a su alrededor, visiblemente confundido. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó él, observando el hermoso apartamento con vistas a toda la ciudad. Con una sonrisa radiante, Victoria respondió: «Gonzalo, esto es más que un simple encuentro. Hoy quiero mostrarte cuánto significó tu ayuda para mí y para mi madre». Sacó una llave de su bolsillo y se la entregó. «Este es tu nuevo hogar, Gonzalo, un lugar para ti y tu hija. Se acabaron los alquileres». Gonzalo, sosteniendo la llave, se quedó paralizado por un momento, incrédulo. «Victoria, no puedes estar hablando en serio.
Esto es demasiado, solo hice lo que creí que era correcto. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras miraba la llave en su mano. Salvaste la vida de mi madre, Gonzalo. Esto es lo mínimo que puedo hacer por ti, dijo Victoria, emocionada. Te lo mereces esto y mucho más. Gonzalo, visiblemente conmovido, abrazó a Victoria y Angélica. No sé qué decir, estoy sin palabras. Esto va a cambiar completamente la vida mía y de mi hija. Gracias de todo corazón. Juntos exploraron el apartamento. Era espacioso, luminoso y decorado con un toque de elegancia y confort. Gonzalo estaba maravillado con cada nuevo cuarto que visitaba, y su hija corría emocionada de un lado a otro, encantada con su nuevo cuarto. Ese día se celebró más que la entrega de un apartamento, se celebró la bondad humana, la gratitud y la justicia. Para Gonzalo, Victoria y Angélica, aquel momento simbolizaba el comienzo de un nuevo capítulo, donde la adversidad del pasado daba paso a la esperanza de un futuro mejor. Si esta historia te ha cautivado, te invito a mostrar tu aprecio con un me gusta y a suscribirte al canal. Tu apoyo es nuestra motivación para continuar trayéndote relatos emocionantes casi todos los días. Mantente atento para no perderte la próxima historia fascinante que está a punto de desplegarse ante tus ojos. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto.